Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Microsoft Project. En esta oportunidad voy a explicarles un poco el concepto de lo que es la ruta crítica. También vamos a hablar de lo que son el margen de demora total y lo que es el concepto de demora permisible. Es un video muy corto, básicamente para mostrarles este concepto, para luego continuar en el próximo video viendo lo que son las sobreasignaciones en los recursos. Bien, el primer concepto que quiero que comprendan que hay dos campos que vamos a incorporar en el Microsoft Project. Uno de ellos es el margen de demora total. Es el tiempo que puede posponerse una tarea hasta que afecte al final del proyecto. O sea, si una tarea yo la puedo retrasar y no afecta al final del proyecto, esa tarea va a tener un margen de demora total. Y la demora permisible es similar, la única diferencia que es el tiempo que se puede retrasar una tarea hasta que retrase a su sucesora. Bueno, de ahí tenemos que comprender también que todas las tareas son críticas cuando el margen de demora total es 0, o sea, cuando no se pueden retrasar, ¿sí? Del concepto de lo que son las tareas críticas, vamos a ver lo que es el camino crítico. El camino crítico es el conjunto de tareas que finalmente desembocan en el final del proyecto. Las podemos ver de otro color básicamente y se la va a considerar tarea crítica a una de las tareas de ese proyecto. Por lo tanto, la demora permisible es el tiempo que dispone una tarea antes de retrasar a su sucesora. Y el margen de demora total es el tiempo de que dispone una tarea antes de retrasar el final del proyecto. Por lo tanto, una tarea es crítica cuando el margen de demora total es igual a 0. Bien, teniendo en cuenta este concepto, también les quiero comentar cómo podemos ver la ruta crítica. Una de las cosas que podemos hacer es trabajar con la tabla de programación. Una tabla en la vista de programación nos va a permitir ver dos campos que de todas maneras los podríamos agregar nosotros, que es el campo de demora permisible y el margen de demora total. Y dentro de lo que sería el diagrama de Gantt, lo que podemos visualizar es el Gantt de seguimiento o activar la casilla de verificación, tareas críticas dentro del menú formato y nos va a mostrar lo que sería el camino crítico y las tareas críticas de otro color en caso de color rojo. Bien, otros conceptos que podemos tener en cuenta es que podemos nosotros modificar cuando una tarea se vuelve crítica. Nosotros habíamos dicho que una tarea se vuelve crítica cuando su margen de demora total es igual a 0. Pero nosotros podemos modificar esa opción. Podemos decirle que una tarea se vuelve crítica, por ejemplo, cuando tiene una demora de un día. Entonces, si es de un día o menos de un día, se va a convertir en crítica. Eso lo podemos modificar desde el comando archivo opciones en la ficha básicamente avanzada. Y otra de las alternativas que podemos ver es que podemos ver varias rutas críticas. Si nosotros activamos la opción de querer ver varias rutas críticas, todas las tareas que no contengan sucesoras pasan a ser críticas y todas ellas van a formar también un segundo camino crítico. Bueno, todo esto se lo voy a mostrar rápidamente en el project, así que vamos a dejar esta opción, nos vamos a desplazar a nuestro project, donde acá tengo mi diagrama de Gantt y fíjense que una de las opciones que les había comentado era que podíamos agregar básicamente dos campos. Uno era el campo de demora permisible. El campo de demora permisible, les recuerdo, por ejemplo, acá tenemos una tarea que tiene una demora permisible de 8 horas, que se puede retrasar 8 horas antes de que retrase a su sucesora. Y su sucesora, vamos a tener que buscar quién es la sucesora de la tarea 3, es la tarea 6, ¿sí? Entonces yo la puedo retrasar 8 horas. Acá tenemos otra tarea que se puede retrasar 33 horas antes de retrasar a su sucesora. Ahora vamos a agregar el otro campo, que es el campo de margen de demora total. Margen de demora total, acá lo tenemos. Y esto es cuánto se puede retrasar una tarea antes de retrasar la fecha final del proyecto. La fecha final del proyecto nosotros la tenemos aquí, en lo que es la tarea resumen del proyecto.
Fíjense que podemos tener en cuenta estos dos campos. Otra cosa que les había comentado, que otra forma de poder ver esto era trabajar con la tabla de, no sé si lo recuerdan, cuando les comenté básicamente distintas formas de poder verlo, aquí en esta diapositiva, que les había hablado de la tabla de programación. Bien, también podemos agregar la tabla de programación. Fíjense, nos vamos a ir al project. Una de las alternativas para cambiar las tablas es poder entrar o por aquí en la opción de vistas, ¿sí? Tenemos la tabla de programación. Si ustedes no la tienen acá, tenemos la opción de más tablas y podemos buscar la tabla de programación. Otra forma de hacerlo es con botón derecho aquí. También tenemos la opción de más tablas y también podemos marcar la tabla de programación. Fíjense que esta tabla ya viene incluida el campo de demora permisible, el margen de demora total, ¿sí? El límite que tendríamos para finalizar, el límite del comienzo, o sea, cuál sería, me da también las fechas en las que podría llegar a empezar esta tarea, en la que está teóricamente programada para empezar y cuándo, hasta cuándo podría empezar, y lo mismo la fecha de fin digamos, de la tarea, y cuál sería la última fecha en la que podría empezar antes de desencadenar en lo que sería el retraso del proyecto en sí. También les había comentado que otra forma de poder ver las tareas críticas en lo que sería el diagrama de Gantt, una alternativa muy sencilla es directamente sobre el diagrama de Gantt estándar. Podríamos ir a la parte de formato y agregarle con un tilde las tareas críticas. Entonces las tareas críticas las estaríamos viendo de color rojo. Y otra alternativa, también en la opción de vista, es cambiar el diagrama de Gantt por el Gantt de seguimiento. Fíjense, pero el Gantt de seguimiento en realidad no solamente muestra las tareas críticas, sino que además, cuando veamos el concepto de lo que es la línea base, también me va a ir mostrando cómo van, digamos, la planificación de las tareas, me va a ir mostrando los datos de la línea base, comparándolos con lo que nosotros habíamos previsto, con los conceptos de lo que habíamos previsto, con lo que verdaderamente está sucediendo en el proyecto. Pero bueno, una forma de poder verlo también es cambiar el diagrama de Gantt. Yo voy a volver a poner el Gantt común, ¿sí? Prefiero verlo porque está más cómodo y con las tareas críticas marcadas. También les había comentado que podíamos modificar la cantidad de rutas críticas que queríamos ver y también podíamos modificar cuándo una tarea se convertía en crítica. Recuerden que yo les había dicho que una tarea se convierte en crítica cuando el margen de demora es igual a 0. Esas opciones se podían cambiar acá en archivo opciones. Fíjense en la ficha avanzado, vamos a buscar en la parte inferior, aquí básicamente una opción que es poder tener varias rutas críticas es esta, y cuando las tareas se convierten en críticas, por ejemplo, le podemos decir que a partir de 2 días se conviertan en críticas. Entonces, como verán, tengo más de una ruta crítica. Acá tenemos una tarea, por ejemplo, un conjunto de tareas que, si bien no desembocan en el final del proyecto, no tienen sucesoras, ¿sí? Y aquí tenemos, evidentemente, que se han convertido muchas de estas tareas en críticas porque tienen un margen de demora, digamos, que menor o igual a 2 días. Vamos a modificar esto nuevamente. Vamos a volver a la ficha avanzado, lo vamos a dejar por defecto. Le vamos a decir que quiero el margen de demora en 0, ¿sí? Ven, esta es otra ruta crítica que yo tengo y voy ahora también a desactivar la posibilidad de ver 2 rutas críticas. Muy bien. Bueno, esto es así de cortito, es lo único que hemos visto en este video y en el próximo nos encontramos para hablar de las sobreasignaciones. Hasta luego, gracias.